Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Este episodio llega a ustedes gracias a nuestros aliados de Cinta Azul, la marca de concentrados que ha alimentado nuestros caballos por más de 20 años. Hola amigos de Sin Sombrero Podcast, estamos nuevamente en otro episodio de nuestro programa. Hoy estamos muy contentos, es primera vez que tenemos un aliado en nuestro proyecto que se nos suma a este maravilloso programa que tenemos, y es la marca Cinta Azul a través del grupo BIOS. Pues hombre, todo el mundo sabe que es un concentrado, es particularmente el concentrado que nos ha acompañado en Dos Aguas durante 20 años, entonces estamos también muy contentos de poderlos tener en este proyecto. Y hoy, que tenemos también un episodio muy, que le teníamos muchas ganas, porque hacía rato queríamos hablar de este tema, un episodio yo creo que el que no se ha hablado mucho, un tema bastante interesante. Estoy con una amiga que conozco hace mucho rato, especialista en todos estos temas de la equinoterapia, del trabajo con niños, con adultos, en cómo el caballo impacta a las personas en su día a día y en su vida, de la manera médica, no médica, lúdica. Entonces, si yo digo María Gómez, no conoce nada, pero la Mona Gómez sí la conoce todo el mundo. Mona, bienvenido a nuestro programa. Hola Lucas, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme. La verdad, como te dije, te agradezco muchísimo. No, qué placer. Has trabajado mucho en estos temas que vamos a hablar. Y digamos que, María Gómez no la conoce nada, la Mona. La Mona sí. Mona, bueno, contanos de tu vida en los caballos, cómo naces, cómo es ese vínculo inicial. Mira, Lucas, yo tuve el privilegio de nacer en una familia que tenía una finca muy especial en El Retiro, y tuve un tío que montaba y saltaba, y la señora del tío igual. Entonces, cuando nosotros nacimos, Jorge, mi hermano y yo, porque los dos hemos estado súper ligados a los caballos toda la vida, el tío Pacho nos enseñó a montar a caballo, yo creo que antes de caminar. Nosotros montábamos, él se llevaba sus caballos de salto para la finca en vacaciones y nos montaba. Él me montaba a mí adelante, él se montaba en la mitad y a Jorge lo ponía aquí atrás, y nosotros galopábamos por toda la Argentina y corrí. Y mi abuelo era igual, mi abuelo le fascinaban los caballos. Entonces, tanto el abuelo como el tío vivían en función de que nosotros montáramos a caballo, y entonces para nosotros eso fue como algo natural. O sea, ahí como quedaron, algo, así sí, así empezamos la vida, así la empezamos. Y en esa finca, los que tuvimos la fortuna de conocer la Argentina, en esa belleza de casa antigua, una casa de esas antioqueñas, de corredores, y pues al lado de los caballos, maravilloso. Tu hermano Jorge, yo eternamente agradecido con él, fue la primera persona que me dio trabajo, es veterinario ortopedista, ahora está en Estados Unidos, uno de los mejores que hay en el tema de la ortopedia. Fue la primera persona que, he tenido contacto con tu familia porque él fue la primera persona que me dijo, venga, le doy la oportunidad de que trabaje con caballos, hace muchísimo tiempo. Sí. Bueno, Mona, y entonces arrancan con caballos de salto. Y entonces, listo, ahí queda, ustedes quedan ya marcados y queremos trabajar con caballos. Y vos vas creciendo, y en qué momento decís esto se vuelve, no sé, una forma de vida, o estudiaste otra cosa, o cómo te fuiste yendo. O sea, yo estudié tecnología agropecuaria, sí. Solo me gustaba esa parte del agro. Y pues tú sabes que toda la vida aquí como los pioneros en la equitación fueron Noemi Uribe y Jaime Duque, fueron como los que empezaron a traer la gente y fundaron la Cabriola, que la manejaba Beatriz, su hija, y llegó un momento como de la vida de ellos que Beatriz dijo, es que es lindísimo tener alumnos que estén saltando y toda esta parte, pero nosotros tenemos que crear un semillero. Entonces importaron unos ponis de Argentina.
Que saltaban. Que saltaban. Son todos los ponis con los que yo he trabajado siempre son de salto, son ponis de salto. Eso es muy bacano que nos lo expliques porque la gente asimila el pony con, digamos, la mascota. ¿Cómo es el pony de salto y cómo, digamos, ese primer acercamiento de los niños? Es súper distinto. O sea, la idea es que a nivel mundial un pony es un caballo que mida menos de 1,48. De 1,48 hacia abajo. Podemos decir que hasta el caballo criollo es un pony, total. ¿Cierto? Entonces la gente como que malinterpreta el que es el ponicito chiquito o el mini horse o esa parte, entonces dicen, no, los caballos son furiosos, eso es horrible. No, son animales totalmente diferentes, solo que el pony está hecho para que los niños puedan aprender a su medida, porque no es lo mismo aprender en un caballo que tú puedas manejar que un caballo que te maneja. O sea, son diferentísimas la confianza que desarrolla pues el niño. Tú coges un niño pequeño, lo montas en un caballo pequeño, tiene facilidad de manejar y de hacer las cosas. Si lo montas en un caballo muy grande, simplemente el caballo grande va ahí. Y por eso se utiliza tanto el vaulting acá en Colombia. ¿Qué es el vaulting? El vaulting, que es la gimnasia en el caballo, porque donde no tienen el caballo pequeño para que el niño pueda montar, simplemente cogen un caballo a la cuerda y le van enseñando cosas al niño, pero es el profesor el que está manejando el caballo. O sea, si el control, en un caballo grande el control no lo tiene el niño. El control no lo tiene el niño, lo tiene el adulto. Y la importancia, digamos, de esas primeras conexiones es que el niño tenga el control. Es que el niño tenga el control. Ok. ¿Cierto? Entonces, de ahí fue donde nació como la parte de los ponis. Entonces, esos ponis los trajeron, en esa época era Beatriz, con otras 2 personas, no me acuerdo quiénes eran exactamente, y me dijeron a mí, Mona, ¿querés arrancar a manejar como esta parte de la academia? Pues queremos arrancar con esto. Yo siempre ¿Y era ahí en la cabriola? Era en la cabriola. Empezaba como en la cabriola. La idea era después hacerlo en as de silla. Uh-huh. Fue como unir el salto con el área de los criollos. Okay. Ahí fue donde se hizo como ese enganche. Entonces yo les dije, pues ensayemos. Yo tengo mis hijas muy chiquitas, voy a ver si soy capaz de hacer las 2 cosas, de criar mis hijas, porque para mí era prioridad criarlas, y de trabajar en los ponis. Entonces arrancamos. Bueno, antes de eso, como yo montaba tanto en el retiro, y tú sabes que nosotros teníamos un grupo de cabalgata grande que íbamos a Sonsón, íbamos a La Pintada, o sea, montábamos mucho. Eran puros, yo realmente era como la única mujer y eran puros hombres, pero teníamos un grupo buenísimo y ellos me dijeron, ¿por qué no les enseñas a las hijas a montar? Entonces yo en la finca, los fines de semana, daba como clases y sacaba... Con las hijas de todo ese grupo. Las sacaba todas y todas súper felices. Y la verdad, aprendieron demasiado. Entonces ahí fue como que la gente ve... Esto es muy importante. Me acuerdo de Sergio Chavarría, no sé si tú conociste a Sergio Chavarría. No. Sergio Chavarría era el papá de todos, era lo máximo, el papá de Nicolás Echavarría. Sí. Sergio montaba mucho y Sergio me decía, es que en Medellín, si tú vas a llevar a un niño a nadar, lo llevas primero donde un profesor, pero si lo pones a montar, lo montan y lo tiran. Por eso la gente no sabe montar a caballo. Eso es como la idea. Sí, es demasiado importante que la gente aprenda realmente a montar. Él era el que más me decía, enséñale a los niños. Entonces, bueno, me metí pues como en el cuento y arrancamos. Mona, ¿y esos caballos, esos ponis que decías de Argentina, esos qué raza? O sea, ¿era una raza desarrollada allá? Esa raza es un petizo. Ellos le dicen petizo. Okay. Petizo, que quiere decir pequeño, sí, ¿cierto? Sí. Cuando trajeron también vino un Shetland, sí. 2 Shetland que eran Porotón y Pituca, que son lo más espectacular de la vida, porque el Shetland es el caballo más amoroso pero más avispado que hay. O sea, uh-huh. Porotón era de este estilo. Porotón le montábamos a alguien que no quería y él se iba así y venía y se metía abajo de la mesa y el niño quedaba aquí paradito y el caballo salía y se iba. O sea, los Shetland son hermosísimos. Muy especiales. Y los otros eran los petizos, que el petizo generalmente la mezcla de un pony, puede ser con árabe, puede ser con cuarto de milla, puede ser con caballo pura sangre o con un caballo pues más grande. Yo en este momento, por ejemplo, estoy cruzando para sacar caballos buenos de salto de niños. Listo, entonces el caballo bueno de salto coges un pony y coges una raza que tiene habilidad para saltar. Una raza que tenga mucha habilidad para saltar. Y sacas ahí un cruce y un híbrido. Ajá.
Y en esos ya saltan, que son unos animales que están en que 1,40 más o menos. O sea, los que yo les enseño a los niños son desde 1,36, 1,38 más o menos. Pero en este momento, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo esas ponis que ya nacieron de los otros ponis más pequeños y los he ido cruzando con caballos buenos de salto, caballos muy buenos de salto. A mí me ha tocado hacerte algunos de esos trabajos. Exactamente. Sí. Entonces, o sea, de silla francés. De silla francesa con Fantastic, con Carolus, el caballo que está ahí en La María, que es un caballo muy bueno. Entonces ya hemos ido sacando ese tipo de caballo para que los niños, que son preinfantiles e infantiles, ellos pueden llegarse hasta a infantil. Hasta ahí hacen su carrera. Entonces, tengan un caballo muy a su medida. Y tienen un corazón que no te digo, Lucas, o sea, esos caballos no se le quitan a nada. Entonces, los niños van súper seguros. O sea, eso te iba a preguntar, las características que vos buscas, digamos, porque allá es una selección de cría, aquí paramos un poquito, ¿qué características buscas? Entonces busco, primero, la habilidad, si son para saltar, lo número 1 es el buen caballo de salto. Y busco de las yeguitas que tengo, que todas han sido criadas por mí ya, o sea, a partir de los que llegaron de Argentina, yo he ido reproduciendo. Entonces ya tengo unas yeguas que se quedan muy bien. ¿Cierto? Por su nobleza, porque tienen un gran corazón. O sea, ellos son todos muy vivos. El pony es un caballo vivo, es un caballo al que hay que trabajar y desgastarlo un poquito para que el niño lo coja, porque es el pony... Más temperamental. Más que temperamental, es muy alegre. Entonces ellos fácil salen corriendo. O sea, no es que te tumben porque te quieran tumbar, sino porque... pues son caballos alegres, ¿cierto? Son caballos muy alegres. Pero con el trabajo son muy disciplinados. Y tú sabes que el caballo tiene muy buena memoria. Entonces un caballo que es bien hecho, que es hecho con amor y disciplina, es número 1. Y cuando decís que tienen como mucho temple y que son muy valientes... Son muy valientes, tienen un corazón que no se le quitan a nada, nada les asusta. O sea ellos, sí, si tienen que saltar... lo que tengan que saltar, lo saltan. Qué bien. Son demasiado lindos. Entonces, y eso para el niño, porque el niño va a saltar y, o sea, digamos que lo que más puede asustar a un niño es que rehúse el salto o algo así, o que le haga un extraño o qué. Sí, que no le llegue, o sea, ellos al niño hay que enseñarle a que se monte y enfoque su salto y vaya ¿cierto? Y lo realice. Y aproveche y lo realice. Entonces, porque el niño cuando está tan chiquito no tiene tanta noción de que son tantas batidas, de que hay que llegar en tal parte, ¿cierto? Toda esa parte pues que ya es como más técnica. Mona, entonces arrancás ahí y cómo se da esa conexión entre ya nos dijiste algo de las de silla. Sí, entonces. Y esa es como la fundación del Pony Club. Contan esa historia que es muy bonita. Pony Club, porque la idea era que la cabriola tuviera un semillero. Entonces ahí lo pusieron Pony Club. Listo. Entonces arrancamos con el Pony Club. Eso fue en el finales del 95. Dábamos las clases ahí en la cabriola. Ya en el 96 empezamos en las de silla. Ok. O sea, arranca el Pony Club en la cabriola y se van a Sabaneta. A Sabaneta de silla. Allá, no se me olvida, de silla tenía una piscina y la piscina se volvió picadero. Entonces eso se rellenó, bueno, se hizo como toda esa parte. Al principio no teníamos ni siquiera muros, no teníamos nada. Eso fue en el 96. En el 96, con costales, llenábamos costales de viruta y ese era pues para que los callos no se nos salieran del coso. Así empezó, fue súper lindo, o sea. Y básicamente ese trabajo al principio con los niños era que ellos aprendieran a montar. Que aprendieran a montar. O sea, yo, la verdad, yo monté con Tilo Coppel. Uh-huh. Además, pues, de toda la vida que tuve ahí con el tío Pacho, que fue el que nos enseñó. Yo monté con Tilo bastante tiempo, entonces tenía, pues, como aprendido ya varias cosas. Y en Montiel también monté. Carlos López fue profesor mío, Goyo. Bueno, yo estaba muy metida, yo había saltado, entonces tenía, pues, mucho como la técnica de la equitación, ¿cierto? Entonces, era siempre enfocado como a la equitación clásica. Okay. Siempre se enfocó como hacia esa parte. Mona, ¿y cómo era trabajar con niños? ¿O cuál era, digamos, ya nos dices, listo, así como aprenden a nadar, tienen que aprender a montar a caballo porque o a montar en bicicleta porque son como habilidades que, o sea, eso se aprende es como más chiquito, mucho más fácil, mucho más natural en el niño que en un adulto. Sí. Lucas, te digo que yo empecé
Bueno, ya tenía como mi medio experiencia con los niños del retiro, pues con las que yo había montado, pero eran niñitas más grandecitas que entendían más. Y ya arrancamos aquí con el pony y empieza a llegar mucha gente muy pequeña. Pues empezando porque yo tenía a Daniela, mi hija, que tenía 3 años. Y a ella esto le enferma, ¿cierto? Entonces, ella me sirvió mucho, la verdad. Fue tu conejillo de Ella indias. fue mi conejillo de indias porque tenía mucha habilidad para hacerlo. Entonces, te cuento que yo antes no les ponía ni siquiera silla. Poníamos era una blandura, se llamaba, una blandura y una blandura y un cinchoncito. Ajá. Y los niños montaban sin silla. Y un día yo vi que Daniela empezó a hacer trote levantado y yo decía, y Beatriz Duque me decía, Mona, mírala, se puede hacer trote levantado perfecto. Entonces, eso fue así como un super tip. Los niños pueden aprender a hacer todo sin silla. Sin silla. Sin silla. O sea, los primeros alumnos que yo tuve, todos aprendieron a saltar sin silla. Nosotros concursábamos sin silla. Y eso es mucho mejor, es porque le estimula mucho más el equilibrio. Clarísimo, y el asiento el asiento profundo se vuelve buenísimo. Los niños se sientan súper bien. ¿Cierto? Porque es que hay muchísimo más contacto ahí, y entonces ahí es donde empiezan a recibir todos esos beneficios que tiene el caballo, empiezan a transmitirse, y eso se vuelve hay un contacto piel a piel con en la estimulación de todo eso que vamos a hablar ahorita más tarde. Y puedes encontrar el centro de equilibrio del caballo y el tuyo perfecto, o sea, y hacer como una cantidad de cosas que se vuelven más fáciles. Entonces los niños empezaban sin silla, casi a pelo, un cinchoncito. Un cinchoncito, así trabajábamos, y después poníamos un sillincito pequeñito, y ahí, así empezaron pues como todos. Y ahí fue como pues se fue dando, ya fui uno aprendiendo. Ahora te digo, yo tuve que hacer cursos de pedagogía, los que quieras, porque yo arranqué y entonces me llegaba el niño que era más bravo, el niño que no ponía atención, o el que, bueno, una cantidad de cosas. Sí, vos sabías de caballos, pero yo sabía de los caballos, pero no sabía tanto de escolaridad de los niños. Entonces ahí pues me tocó mucho. En ese entonces había una doctora Ángela Marulanda que era súper tesa y tenía unos cursos buenísimos. Y, mejor dicho, donde yo veía que había un curso de pedagogía, yo salía disparada a aprender porque realmente había que enganchar las dos. Si uno quería tener como éxito en su, pues, y que los niños realmente tuvieran una buena experiencia. Siempre pensé que fuera desde una experiencia agradable para ellos. Y claro, y digamos que el profesor que está ahí, pues tiene que tener no solo el amor por el caballo, sino que también tiene que tener esa, digamos, vocación hacia el niño, porque el niño que te rechace o haga la pataleta o la cosa no es decirle, sino que era como saberlo, como llevar en esa relación con el caballo e insistir, no sé, o ahí. Sí. O sea, tenía que ser paciencia, pero también con disciplina. Paciencia con disciplina, y también otra cosa, Lucas, que a mí me parecía súper importante, que me daba mucha dificultad con los papás, porque los papás somos los más difíciles de manejar. O sea, es más complicado los papás. Sí, los niños solo no tienen problema en nada. Pero hay muchos niños que llegaban porque el papá o la mamá querían que montara a caballo, y el niño no quería montar a caballo. ¿Y ahí qué haces? Entonces, uno intentaba hasta que uno ya desarrollaba como una buena relación con el niño. ¿A ti no te gusta? No, es que yo no quiero. Entonces ahí la labor mía era explicarle a los papás que al niño le gustaba más jugar fútbol, hacer natación, o hacía compromisos con los niños. Bueno, vamos a hacer algo, te vas a quedar unos días para que aprendas un poquito, y el día que estés grande, pues sepas, si te invitan a un paseo a montar a caballo, te puedas montar y sentar bien en un caballo, pero un poquito, y ya después hablamos con el papá y te vas porque realmente no es obligación. Entonces yo le decía a los papás, no, que él tiene que aprender, y yo le decía, pero es que no le gusta, es como si yo te digo que te tienes que ir a sentar a pintar y no te gusta pintar. Uh-huh. Entonces había como que mirar mucho esa parte y respetar, y todavía lo hago, todavía trato mucho de hacerlo, que al niño que no le gusta montar, sí, hacerle ver a los papás que sí, que hay que respetar, porque pues muy rico aprender a montar, pero la vida no es solo caballo. No, y no todos no estamos para todas las actividades. Y en ese, listo, ya nos dijiste, digamos, lo que hablamos que es importante para el niño, aprender a montar caballo, que es como una habilidad que le queda, digamos, de por vida en alguna situación, un paseo, le tocó cualquier cosa. Pero además de eso, digamos, no el niño que se va a dedicar, o sea, por ejemplo, tus hijas son enfermas por montar y todos los que estamos en esto sabemos lo que nos genera el caballo. Pero en ese contacto temprano con el niño y el caballo,
digamos, independiente del mundo del caballo, qué le aporta el caballo al niño? Uy, Lucas, a mí me descresta. Primero, disciplina. O sea, cuando tú tienes un caballo al lado, tienes que comprometerte con el caballo. Trato mucho de que eso sea muy claro para los niños. Desde un detallito tan chiquito como que yo les digo a los niños, tráiganle un bocadillo, una zanahoria, un pedacito de panela. O sea, simplemente es que el niño sepa que va a ir a montar y tiene que ir a la nevera a que le partan la zanahoria, al lugar a comprar el bocadillo, lo que sea, pero para llegar donde el caballo y tener ese primer contacto tan lindo que es el caballo, esperando que el niño llegue con su cosita, ¿cierto? Entonces, que el niño tenga como claro, voy a ir a montar, tengo que hacer algo por ese animal que me va a recibir y que me va a dar tanto. Hasta la ropa. A mí me llegan niños, profe, es que me puedes prestar el casco porque voy a montar de tenis y no traje casco porque es que la empleada no. O sea, ¿quién viene a clase? Yo, profe, le dije, entonces estas cosas no pueden volver a pasar. Entonces los niños aprenden como que todo tiene, o sea, todo lo que yo quiero hacer en la vida tiene un esfuerzo y tiene una disciplina y yo tengo que hacer muchas cosas para poder estar en ese lugar, ¿cierto? Ya una vez los niños se montan y ahí te digo, cuando esos ponis llegaron, la persona que los trajo, que era Patricia Jambí, ellos son unos hípicos en Argentina, una familia hípica, me dijo, en Argentina están empezando mucho a trabajar con niños Down o con niños autistas. Entonces ahí, cuando arrancamos, yo dije, bueno, pues vamos a hacer algo. A hacer algo. Y yo tenía alrededor varias personas con Down, pues tenía varias familias que conocía que tenían niños Down, o un niño que tenía parálisis cerebral, otro que tenía autismo. Entonces yo me acerqué como a los médicos. Me acerqué mucho al pediatra de mis hijas y a un neurólogo. Y les dije, ¿qué se puede hacer para no ir a cometer un error? ¿Cierto? Porque realmente todo tiene indicaciones y contraindicaciones, para yo no ir a cometer un error y poder trabajar con estos niños. Y el pediatra me dijo, hágalo desde el amor y la intuición, con mucho cuidado que no vaya a haber ninguna lesión. Entonces ahí aprendí, por ejemplo, que los niños Down, muchos nacen con una inestabilidad atlantoaxial, acá. Entonces ese niño no se puede montar a caballo. Entonces aprendí que a esos niños, antes de montarlos a un caballo, había que tomarles una radiografía. O sea, hay unos síndromes de Down que lo tienen, otros que no. Y otros que no. El que tiene la inestabilidad no puede montar a caballo. O sea, no tiene el equilibrio. No, tiene el equilibrio, pero cualquier caída, por pequeña que sea, okay, como hay inestabilidad, ya queda cuadrapléjico. Gravísimo. O sea, entonces empecé como a aprender un poquito más. Digamos que en ese momento y no había tanta información. No existía, en Colombia no existía información. O sea, digamos, vamos a empezar a meter un poquito de eso y estamos hablando lo que se llama particularmente equinoterapia, pero equinoterapia tenemos todos los que nos montamos a caballo, ¿cierto? Desde que yo hago una conexión que ahorita hablamos, me monto y me genera placer y todo, pero aquí es, digamos, el caballo enfocado en unas patologías, digamos, que vos ibas viendo y dijiste cómo el caballo puede trabajarlas y ver los resultados. Y no había nada, digamos que esos son como un poquito los comienzos de ese tipo de equinoterapia en Colombia. Sí. Y listo, entonces viste niños con parálisis, Down y autismo. Y Mona, contanos de esas, o sea, digamos un poquito la equinoterapia para terapia, o sea, para este tipo de patologías en los niños, ahorita hablamos un poquito en los adultos. ¿Cómo, o sea, tiene unas áreas, cómo se enfoca? Ya nos dice que a partir de la intuición, del cariño, todo eso, pero ¿cómo empezaste a recorrer ese camino de la terapia? O sea, el caballo como terapeuta de un montón de enfermedades. Mira, Lucas, yo empecé a trabajar pues así esa parte, muy desde la intuición, con precaución y siempre me daba susto supongamos con el niño de parálisis cerebral, era más difícil porque tú sabes que la gran mayoría de los de parálisis que tienen un daño motor, pues por lo general son espásticos, o sea que su tono muscular es súper fuerte y es muy fácil causar un daño a nivel de pelvis, ¿cierto? Okay. Porque como está rígido, si tú abres las piernas y lo montas en el caballo de una, luxas la cadera, hay luxación, ¿cierto? Sí. Entonces puede hacer un daño.
muy grande, que también aprendí por eso que a los niños que son espásticos o que tienen alguna lesión motora y tienen dificultad para caminar, lo primero que hay que hacerles es una radiografía de pelvis. También, o sea, También es obligación. para saber si Para puede, saber o sea, si porque puede abrir está sus luxado, piernas, si está exactamente. luxado, ese niño no se debe montar en el caballo. ¿Listo? Si hay una subluxación, puedes ayudarle con una técnica diferente, pero si está luxado no se puede montar. Y una técnica diferente, digamos, o los down que no pueden montar, o estos niños que tienen parálisis, otra técnica puede ser solo el contacto a través del caballo. Es la terapia asistida. Es la terapia asistida. Es solo tener el contacto es solo con el tener caballo. el contacto, es solo llevar el caballo, es cepillar el caballo. O sea, realmente la equinoterapia como tal, pues mejor dicho, la base de la equinoterapia es el área motora, porque todo está enfocado a la parte motora. Cuando uno nace, uno la parte motora no la tiene desarrollada, sino que el cerebro va desarrollando y va aprendiendo, ¿cierto? Entonces, por eso es tan útil el caballo en la parte motora con los niños pequeños y con las personas que están en situación de discapacidad. Porque realmente esas discapacidades, ¿qué pasa? Hay un daño neurológico y hay retraso general de todo el desarrollo. Entonces, como si fueran bebés. Entonces, la idea ¿cuál es cuando hay una persona con una discapacidad de esas? Es llevarla al máximo en su desarrollo, sabiendo que todo va más lento. Eso hacen todos los terapeutas que están alrededor, ¿cierto? Hacer que esa persona cumpla como con todas las etapas de desarrollo, así sea más despacio, con las que cumple normalmente una persona que no tiene ninguna lesión, ¿cierto? Y en este enfoque principalmente es motor, y es decir, movilidad, todo esto. El caballo, todo el efecto es motor, solo que está asociada la parte motora con la psicológica, la parte motora con la neurológica, la parte motora con el desarrollo social. Okay. ¿Cierto? O sea, mejoro en esto y ahí mismo psicológicamente, socialmente, neurológicamente estoy mejor. Estoy mejor. Impacto ¿cierto? otras áreas. Impacto esas áreas desde el área motora. O sea, tú naces, tú no te mueves, empiezas a rolar. Después vas a gatear. Después vas a caminar. Pues más o menos, después hay muchas cositas que pasan, pero es realmente como las partes básicas, ¿cierto? Entonces, digamos, como me dices ahora, ¿cómo impacta a un niño? Hay niños que tienen dificultad de caminar y el médico les dice, vaya, móntelo en un caballo. Resulta que yo lo he hecho, pero entonces hay que montarlo bien montado para que realmente reciba los efectos del caballo. Y hay que tener un caballo que realmente se mueva por diagonales como caminamos nosotros. Porque los caballos que no se desplazan por diagonal no sirven para transmitir la marcha. Qué bien. O sea, un caballo fino no nos serviría. Un caballo fino no sirve. Entonces la gente dice, había personas, por ejemplo, cuando yo estaba empezando, es que la mona sí es grosera, es que tacha a los caballos criollos. Yo no estoy tachando el caballo paso fino. Simplemente que el caballo de paso fino no transmite la marcha. Claro, ¿no? Y nosotros se mueve por paralelos, no se mueve por diagonales. Pero tenemos, digamos, el trote y la trocha, que eso sí se mueven por diagonales. Ajá. Mona, y digamos, entre más temprano sea, digamos, o sea, alguien que tenga esos problemas, entre más temprano tenga esa terapia, mejores van a ser los resultados. Sí, entre más temprano y más constancia haya. Además, no es solo el caballo, Lucas. Yo no sé si tú recuerdas que en Aldecilla, cuando creamos la fundación, había fisioterapeuta, había psicóloga, había terapeuta del lenguaje, ¿cierto? Claro, todo. Entonces estábamos todos integrados, que para mí eso fue el éxito mayor que tuvo la fundación y que tuvo la equinoterapia cuando nosotros la hicimos. Es que todo un equipo está en función de una persona. Entonces nosotros hacíamos reunión todos los lunes para mirar cómo lo vamos a trabajar, qué se va a hacer, y se apoya mucho todo el equipo. Eso es súper importante porque es imposible pensar que solo el psicólogo saca a una persona adelante, claro, o que solo el fisioterapeuta lo saca adelante, o que uno porque tiene el caballo va a ser todopoderoso. Realmente eso no es real. Uno tiene que apoyarse de todo un equipo para que las personas logren más
más los objetivos que uno está buscando. Y lo que dijiste, no es que voy a ir a una sesión y ya salgo con toda la solución. O sea, es el equipo, que es decir, o sea, desde un montón de todas las áreas que estamos trabajando y también, o sea, en tu experiencia, ¿cuáles son los tiempos, o sea, y la frecuencia en las terapias como para que vos digas, hombre, aquí podemos ver resultados? Pues yo te voy a decir, Lucas, yo digo que mínimo 2 veces por semana, mínimo. Ahora, no pueden ser tiempos muy, muy largos. Una sesión de quimioterapia en media hora es suficientísima, porque además desgasta mucho, desgasta bastante. O sea, es un trabajo fuerte. A nivel de músculos y a nivel de equilibrio, es un trabajo fuerte para la persona que lo está haciendo. Y en el tiempo, o sea, digamos... Te voy a contar algo que es muy claro. Las personas que tienen un daño neurológico necesitan durante toda su vida estar en una terapia. En la terapia que estén, necesitan llevarla durante toda su vida, porque si no hay involución, si eso se devuelve. Y, o sea, tú paras de mover este brazo, te quedó quieto. Músculo órgano que no se utiliza se atrofia tal. Y así pasa. Okay. Y paras de hacer la terapia del lenguaje, entonces se te olvida. Entonces, las personas que tienen una situación de discapacidad deben tener terapia durante toda su vida. Mona, y ahí acabaste de decir, digamos, has hablado mucho de cómo estimula el caballo, digamos, esos centros del equilibrio. Explícanos un poquito médicamente, que eso ya está como muy... O sea, la gente dice, ¿cómo sana el caballo? Y es qué estimula o qué... O sea, estás diciendo, tienes que hacer fuerza con las piernas, es desgastante. O sea, la persona que está haciendo la terapia tiene que hacer unos esfuerzos. ¿Cómo impacta? Mira, yo te voy a contar esto. Como te dije, todo es a nivel motor, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El caballo, como hablábamos ahora, si se desplaza por diagonal, la marcha del caballo es exacta a la marcha humana, exacta. O sea, si tú la piensas, es exactica, ¿cierto? Sí. Tran, sí. Es exactamente igual. Ok. Bueno, entonces, para que tú puedas, pues para que una persona pueda recibir ese efecto, tiene que estar súper bien alineada en el caballo. Entonces, ahí es donde hay tanta discusión, que la persona que haga la equinoterapia tiene que saber montar a caballo. Ya. Porque, buen equilibrio. Porque si tú no sabes montar y no te sabes alinear, no le puedes transmitir a la persona que le estás enseñando cómo sentarse y cómo alinearse. O sea, puedes llevarla a pasear y puedes hacer paseo a caballo y utilizar el caballo como un terapeuta, pues como una terapia adicional, sí. Pero no, ahí no le estás... No motora. Ahí no estás haciendo ningún efecto motor. Entonces, ¿qué pasa? Que el caballo tiene, cuando el caballo se desplaza, transmite una cantidad como de 170 a 200 impulsos rítmicos a nivel de cintura pélvica. Entonces, si tú estás bien acomodado, esa cintura pélvica se flexibiliza. Y al flexibilizarse la cintura pélvica, el cuerpo se endereza. Qué bien. Entonces, y empieza el caballo a desplazarse y eso lo va grabando el cerebro de la persona que ahí está montada. Porque esa persona no puede caminar regularmente, pero cuando está montado en este caballo sí está sintiendo cómo es el desplazamiento. Y el cerebro graba esa parte motora. Sí, te está mandando una información que de pronto no sos consciente. Te está mandando una información que no la tenés, porque cuando tú no caminas, cuando tú estás apenas rolando, no sabes cómo es lo otro. Cuando gateas, que también es un movimiento en diagonal, es exactamente lo mismo. Ajá, es total. O sea, cuando tú gateas, sí. Ahí empiezas a grabar el patrón de marcha. Por eso los niños que no gatean tienen tantas dificultades después. En todo sentido. Y un niño que no gatea, entonces sería... Es un niño que se demora mucho. Un niño que no gatea es excelente la equinoterapia. Ya. Excelente. O sea, no te digo lo que eso sirve. Yo enseñé a muchos niños a gatear en los caballos. Impresionante. Mona, ¿y cuál es un caso que recordes así que vos digas, o sea, aquí el caballo fue milagroso? Uy, yo tuve un niño que me mandó el doctor Juan Pablo Valderrama, que es un fisiatra, y un día me llamó y me dijo, vea, Mona, porque él también me ayudó a mí mucho al comienzo. Me dijo, mire, Mona, este niño tiene todo para caminar. Yo lo he mandado a todas las terapias que hay y yo estoy seguro que el niño va a caminar. En sus manos está.
está en sus manos porque yo ya no sé, o sea, no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer y el niño puede caminar. El niño era un niñito así gordito, grandísimo. Bueno, y ese para mí fue un súper reto. Fue un reto grandísimo enseñarle a montarse bien. Le exigía demasiado, pues porque el doctor me decía, es que él tiene que hacerlo. Y no se me olvida un día que yo estaba dando clase ahí en Aldecilla, cuando llegó toda la familia a los gritos y él caminando donde mí. No. Y me decían, Mona. Y él me abrazaba. No te imaginas, Lucas, eso produce una satisfacción en la vida. O sea, es que yo no te digo la satisfacción que a mí me ha producido la equinoterapia durante todos los años que la he hecho. O sea, la gente le dice a uno gracias, y yo gracias. O sea, gracias a ellos. O sea, lo que uno alcanza a sentir en el corazón es demasiado grande. Eso es hermosísimo, hermosísimo. También tuve el caso de un muchacho que le tocó un atraco en el centro y le tocó una bala perdida y perdió una pierna. Perdió una pierna como desde acá. Y también el doctor Juan Pablo me llamó y me dijo, este muchacho lo tengo que preparar para una prótesis de esa pierna. Necesito que ese cinturón se le flexibilice mucho, que lo trabajemos mucho, porque yo quiero pues ponerle una buena prótesis y que él arranque su vida, porque era un muchacho que estaba empezando en la universidad. Y empezamos a trabajar con él y al principio los montábamos acompañados porque él le daba mucho susto. Eso es otra parte que ahorita miramos de las partes de la equinoterapia, pues como la equinoterapia quitar también el miedo a... Sí, ¿no? Y todas las partes pues que se hacen como para lograr, para tener estos logros, todas las ramas de la equinoterapia. Entonces, arrancamos y el muchacho iba con el papá y no sé qué, entonces lo montamos. Y un día Felipe, el otro que trabajaba conmigo, Felipe Tamayo, que me ayudaba mucho, estaba montado con él. Y yo vi que el muchacho estaba ya como súper suelto, no sé qué. Entonces le dije, Felipe, paré el caballo y le dije, bájese. No, Mona, pues ¿cómo me voy a bajar? Y le dije, bájese. Y el papá del muchacho me decía, ¿cómo que se va a bajar? ¿Por qué me va a dejar al hijo solo? Y le decía, bájese. Déjelo solo. Déjelo solo, bájese. Entonces, hasta que yo pues ya le dije a Felipe, es que no es que quiera, es que se tiene que bajar. O sea, se bajó y el muchacho arrancó a montar solo sin problema. Y al mes tenía su prótesis ya puesta y ya arrancó. O sea, esos trabajos son súper lindos. Esa parte de la parte motora pues sí, es súper... Y además cambia, o sea, la calidad de vida de una persona de una manera impresionante. No, Luca, es que es donde se une la parte motora con la psicológica. Okay, o sea, en el momento que vos ves, yo puedo manejar este caballo, ¿cuántas cosas más puedes hacer? Y socialmente. Y socialmente, porque por lo general hay un equipo, por lo general están montando con más personas. Entonces desarrollas muchas habilidades sociales, aprendes muchísimo a respetar a los demás. Es impresionante. Además que el caballo tiene una cosa lindísima. El caballo no te responde ni con gritos ni te alega. El caballo simplemente responde a lo que tú estás haciendo con él. Entonces, por ejemplo, los niños con hiperactividad y agresividad. O sea, esos niños, el caballo es una cosa espectacular. Porque el caballo no le alega como le vienen alegando todos los profesores, sí, ni todos los terapeutas, ni el papá ni la mamá. El caballo simplemente reacciona a lo que él está haciendo. El niño es brusco con el caballo reacciona brusco con el niño. Exacto. ¿Cierto? Entonces empieza el caballo a poner límites, claro, y empiezan los niños a entender que es que uno tiene que respetar y que uno se tiene que adaptar. Entonces ahí es donde vienen todos esos beneficios psicológicos y sociales. Okay. O sea, yo tengo que respetar a los demás, ¿cierto? Uh-huh. O no te sale algo y, ay, pucha, no pude hacer esto hoy, entonces tolerancia a la frustración. Ya. Y ahí es que vienen otras ramas de la equinoterapia, que cuáles, digamos, una rama más médica, ¿cierto? A través de la motricidad y todo eso. ¿Y cuáles son las otras ramas, digamos, que has visto? Y también sí, con adultos, por decirlo así. Sí. Mira, Lucas, la equinoterapia se divide en varias ramas. Está hipoterapia. Y la hipoterapia es pasiva o activa. La hipoterapia pasiva, simplemente el paciente está montado recibiendo los impulsos rítmicos del caballo, el calor corporal del caballo, que el caballo tiene como 1 o 1.5 grados más arriba que el de nosotros, que eso es lo mismo como si estuvieras poniéndote unos pañitos de agua caliente. Es exactamente lo mismo, caliente. Simplemente que estás disfrutando de un lugar abierto y con un animal, ¿cierto?
Entonces, esa es como la hipoterapia pasiva. La hipoterapia activa es donde ya empezás a interactuar con el caballo, ¿cierto? Estás montado, ya puedes estar montado solo o montando a la cuerda o te están llevando de cabestro y empiezas como a decir, bueno, de pronto puedo coger esta rienda, de pronto puedo acariciar mi caballo y puedo empezar a darle instrucciones a mi caballo. Yo como jinete puedo irlo haciendo. Entonces la equinoterapia va yendo el camino, la pasiva y la activa. Después sigue la monta terapéutica. La monta terapéutica es la que más utiliza uno con las personas que tienen retraso mental o tienen dificultades de comportamiento. Y ahí es donde empiezas a darle una clase de equitación o trabajas el vaulting y los niños empiezan a trabajar. Por ejemplo, en los niños Down que tienen dificultades para procesar las instrucciones, ellos tienen mucha dificultad. Ellos no es que sean rebeldes, sino que simplemente ellos pueden recibir una orden. Ellos tú no les puedes decir, coja la rienda y apriete el caballo. No les puedes decir, o coja la rienda y después impulse el caballo o los llevan al colegio. Esto es un triángulo. Y los niños van a entender que es cómo van además a coger el lápiz, trazar el triángulo. Entonces coges en el caballo y le dices, vamos a hacer un triángulo. Y vas caminando con el caballo y vas haciendo un triángulo. Ahí está la parte motora asociada a la pedagógica, ¿cierto? Todo lo que el cerebro está grabando, lo está aprendiendo. Entonces, ahí es donde la equinoterapia a mí me parece que hace cosas hermosísimas. Poderosa. Y por eso digo yo, la equinoterapia es para todos. O sea, el caballo es una verdadera terapia. Entonces, es monta terapéutica, ¿cierto? Uh-huh. Y de ahí ya está la equitación como deporte, que es donde ya la gente entra en la equitación como deporte, es solamente para personas que tienen dificultades motoras. No está, la Federación Ecuestre Internacional todavía no ha aceptado personas que tengan discapacidad mental. Para competir. Discapacidad mental no puedes tener. Tienes que tener discapacidad física, más no mental, ¿cierto? Ya. Entonces ahí entra como deporte. Okay. Listo. Hace poquito hicieron como una reforma y permiten que haya un mínimo retraso mental, que tú le puedas dictar las lecciones, pero que entiendan realmente. Si la persona no te entiende, no puede estar en el área deportiva. Okay. Listo. Pero para eso está la monta terapéutica. Yo, por ejemplo, durante todo el tiempo que he tenido la academia, he tenido niños Down que compiten en semilleros. Entre ellos. Entre ellos y no solo entre ellos, escuelas. Con las otras escuelas. Ya. Y te digo que sus puntajes son más altos que los otros, porque sí. El niño Down es como una esponjita, él absorbe todo lo que uno le enseña, siempre y cuando uno sea despacioso con él, pues sepa darle las instrucciones. El niño Down es súper teso y es súper hábil. Yo, por ejemplo, tuve una época que trabajábamos con los niños de la UAI, que son las unidades de apoyo integral de los municipios de Itagüí. Y ellas un día me propusieron que querían trabajar con los niños de superdotación y talentos excepcionales, o sea, niños superdotados. Sí, digamos para el otro extremo. Para el otro extremo. Que también deben ser complicaditos. Muy difícil, porque esos niños no tienen buenas habilidades motoras. Ok. Entonces, o sea, los deportes cero. Entonces empezamos al mismo tiempo un grupo de Down y estos niños, porque todos venían eran personas sin recursos, venían desde Itagüí, se recibían en la fundación y trabajábamos pues con ellos. Entonces empezamos y por ahí la segunda semana yo les dije a las profes, vamos a tener que cambiar. Vamos a hacer algo. Los Down vienen los martes y los de superdotación vienen los jueves, ¿cierto? Entonces les dije, déjenme que yo voy a mirar porque no los puedo tener a todos juntos, porque los Downs eran súper pilas y estos tenían una cantidad de trabajo. Bueno, entonces ellos pensaron pues que ellos tenían que venir aparte porque los Down eran unos bobitos que no hacían nada. Y ellos eran los inteligentes. Y a los 2 meses les dije, vamos a hacer un encuentro de Down y superdotados. Esos pobres niños superdotados me decían, Mona, no puede ser. Como nosotros no somos capaces de hacer nada y estos niños hacen todo. O sea, fue súper bacano. Sí, también como contextualmente. Porque es como sálgase de que todo tiene que funcionar así y así, ábrase al mundo y entienda que
que hay que aprender, pues que todos podemos aprender y todos podemos, o sea, que no hay que tachar a este. Sí. O sea, los Down les dieron sopa y seco. Sopa y seco a esos niños. Y fue súper bacano, porque además a esos niños de superdotación les sirvió impresionante. Sí. Primero eran personas que estaban en un medio socioeconómico muy difícil. Entonces eran unos niños de 14 años con un nivel intelectual altísimo y unos papás que no sabían manejarlos y que además no tenían recursos para hacerlo. Entonces ese trabajo fue lindísimo. O sea, el caballo sirve para todo. Digo yo que el caballo es... Bueno, y ahí mencionaste ahorita como por encima lo de la fundación y la fundación Adesilla. Yo te iba a preguntar, listo, bacano el que tiene, hay gente que tiene recursos y puede tener, digamos, el caballo como terapeuta. Pero digamos en niños de escasos recursos o en adultos de escasos recursos, o sea, ¿qué apoyo hay? Eso ya está metido en el sistema de salud. El sistema de salud ya dice la equinoterapia hace parte de la salud pública o estamos muy lejos de eso. Y contanos un poquito, digamos, de esa fundación de Adesilla que diste ahorita que funcionó muy bien. Eso era, listo, recursos de un ente privado sin ánimo de lucro como Adesilla. Hoy, ¿cómo se financian todas esas? Ay, Lucas. Muy Esa triste. parte es muy triste. Esa parte es muy triste porque te voy a contar. La fundación se creó porque Guillermo Sánchez, que tú te acuerdas de Guillermo, que era el director de Adesilla, creyó mucho pues le tocó mucho ver lo que se hacía. Sí, y vio los resultados. Y vio resultados y él un día me dijo, esto hay que organizarlo, Mona, esto hay que organizarlo. Y en ese entonces estaba de presidente, creo que era Hernán de la Cuesta. Era Hernán y Guillermo le decía, Hernán, esto hay que ayudar, esto tenemos que organizarlo, tenemos que apoyar esto. Y todos los papás de los niños típicos que iban a clase y veían los niños especiales se enamoraron. Y realmente fueron ellos los que empezaron a darme a mí, bueno, no, recibamos estos niños, hagamos algo, empecemos a recoger. Y yo empecé como a contar, porque yo siempre tuve como principio que el niño discapacitado de escasos recursos podía ir hasta donde la academia fuera capaz de sostener. Entonces yo tenía un tope de niños que la academia sostenía como tal, pero de ahí para adelante yo no podía y eso se fue volviendo muy grande. O sea, el voz a voz decía. El voz a voz y la felicidad de todos sus papás de saber que sus niños podían hacer algo, porque además Lucas, un niño que puede montar a caballo, ¿cuántas otras cosas más puede hacer? Si el papá y la mamá, que los médicos les han dicho que no sirven para nada y que no pueden hacer nada, ven que el niño puede manejar un caballo, ¿cuántas otras cosas puede hacer? O sea, realmente ahí es donde impacta. Poderoso. Es un mensaje demasiado grande y ahí es donde impacta tanto a la familia. Y dice, es que él sí puede hacer de todo. Pues es que no, él no es un boito que está ahí sentado o un vegetal que está ahí puesto. ¿Cierto? Entonces empezamos y empezaron, Ricardo Barreneche fue un alma de la equinoterapia. O sea, Ricardo Barreneche a todo el mundo le pedía, a todos los ganaderos, en todos los remates, y Ricardo empezó a recoger y a recoger. Entonces llegó un momento donde dijimos, esta plata hay que manejarla. Yo no, la plata no podía estar a nombre mío. Entonces empezamos como a trabajar en eso. Y, perdón, además de Ricardo, Soya. Sí. En ese momento había un gerente que vio el trabajo y se enamoró del proyecto. Y a partir de ese momento, o sea, la primera plata grande que nos entró a nosotros fue Soya. Qué bien. Soya ponía incluso en sus bultos de concentrado, el que compre este bulto está aportando con tanta plata a la Fundación Adesilla. Y Soya nos daba una plata muy grande mensual para poder recibir, porque entonces ya trabajábamos con la UAI de Envigado, con la UAI de Itagüí, y llegaba una cantidad de gente de Medellín también, pues de niños que iban. Entonces nosotros llegamos a tener 150 niños discapacitados en terapia. Y entonces Soya nos empezó a dar mucha plata. Ricardo Barreneche también, entonces teníamos unos padrinos. Entonces en esa ya hubo el cambio, llegó Santiago Uribe como presidente de Adesilla, que creyó demasiado. Vos sabes que Santiago tiene un corazón demasiado grande. Dijo, esto hay que organizarlo, vamos a organizarlo, para poder empezar a recibir los fondos, para poder conseguir más fondos, para poder hacer esto, pues para que realmente esto sea una cosa que podamos... Duradero. Sí, duradero, para que eso no se quede en el ¿cierto?
Y no sé si a ti te tocó que Mustang trajo a Grand Moon, que era un herrador súper teso, el mejor herrador que había en ese momento. Sí. En el mundo, pues era lo máximo. Y me pidieron que si yo podía prestarle uno de mis caballos para hacer el curso, que porque ellos necesitaban un caballo muy mansito y que realmente, pues, el caballo criollo no era un caballo que se dejara manejar tanto, que todo eso, no, que yo en ese entonces tenía mi caballo Jerónimo, que era en el que yo corría, porque yo hacía enduro también. Entonces tenía Jerónimo ahí en las de silla y les dije, si yo tengo este caballo, lo pueden utilizar, ¿no? Resulta que Jerónimo lo tuvieron puesto el curso, el caballo se manejó divino porque él era súper dócil, pues él ni siquiera había que amarrarlo. Él simplemente donde me viera a mí, él estaba súper juicioso. Bueno, el caso fue que fue el curso, fue un éxito el curso, ¿no? Y los de Mustang quedaron pues felices con el caballo, no lo sigue prestando. Bueno, resulta que mi caballo le dio un cólico y se murió a los 15 días del curso. Eso fue lo más duro del mundo entero, pero oiga pues la historia tan linda. Entonces en esas fue uno de los de Mustang a visitarme, que queremos venir a agradecerte, no sé qué, porque es que Jerónimo. Entonces él me empezó a hablar y yo lloraba como una Magdalena. Mira, ¿qué le pasó? Le dije, mi caballo se murió, no puede ser. Mi caballo se murió, le dio un cólico, ran. Pues a partir de ese momento, durante 6 años, Mustang Internacional nos trasladaba mensualmente un monto grande de dólares para la fundación. Qué bien. Entonces, o sea, la verdad es que yo digo que los caballos son lo más, pues, o sea, los caballos son o sea, los caballos unen corazones, es lo que pienso yo, más que cualquier otra cosa. Y cuando hay ese impacto, digamos, social tan fuerte, porque lo que estás diciendo es que, pues que a mí me gusta remarcarlo, es que, listo, el Pony Club funcionaba para la gente que tenía unos recursos y sus hijos aprendieran a montar y todo eso, pero ya la equinoterapia atrás de la fundación era para la gente que no tenía recursos, o sea, no es que el niño del socio estuviera ahí, era gente que no tenía recursos. Pero sí teníamos eso, Lucas. El niño que llegaba al Pony Club y no aceptaba, el niño o el papá que llegaba al Pony Club y no aceptaba socializar con el discapacitado, no, para afuera se iba. Exactamente. Eso lo teníamos súper claro todos, súper claro. El que no le gustaba, como dicen, mezclarse, no podía estar en el Pony Club. Mona, y el caballo, digamos, vos que conoces tanto la mente del caballo porque has sido una equitadora de toda la vida, el caballo cuando trabaja con estos niños con discapacidad se comporta distinto. Totalmente. A un equitador, digamos, que no tiene. Totalmente diferente. Yo tuve un caballo que me lo traje de la finca, que era un caballo buenísimo de cabalgata, y me lo traje porque me estaba haciendo falta un caballo más grande para la gente ya más adulta. Y resulta que este caballo, si le montabas una persona normal, al suelo lo tiraba. No. Pues, pero no te imaginas. Y yo montaba a las personas discapacitadas, ese caballo era un santo, un santo. Es más, mi mejor caballo de equinoterapia, que era un caballo de carreras, se llamaba Cublaude, había corrido demasiado bien y tuvo una lesión. Y un día Leo Castaño me llamó y me dijo, está este caballo, Mona, este caballo es buenísimo, yo sé que a usted le va a servir mucho, pero tiene que darle por lo menos 2 años de rehabilitación para que el caballo pueda volver a trabajar bien. Pero yo no quiero sacrificar este caballo es demasiado bueno. Dije, mándelo. Entonces me lo llevé a la finca 1 año. Lo rehabilitaste. Y después otro año rehabilitándolo en las de silla. Y yo empecé a trabajarle al caballo. Entonces todo el que se montaba me decía, no, este caballo no suelta, no, es que este caballo no se reúne, no, es que, o sea, y yo empecé, todos los días me puse como el reto, 7 de la mañana yo estaba en las de silla, cogía dindón, empezaba a trabajarlo, primero a la cuerda, después me montaba, le dije a Renzo Torres, vení, dame clases de adiestramiento para poder poner el caballo, porque eso es otra cosa, para uno lograr un buen efecto, el caballo tiene que estar en balance. Si el caballo no está en balance, no hay ningún efecto. Pues paseamos rico, pero no hay terapia. Okay. O sea, no existe ese otro efecto. Entonces yo cogí ese caballo. Pero explícame un poquito, o sea, el tema balance, para que quede como más claro. O sea, los caballos siempre tienen que, pues es como la biomecánica, tanto del caballo como la del ser humano, es igual. O sea,
tú cuando naces estás así recogidito. Te tienes que ir enderezando, tienes que tener tu tronco derecho, tus piernas derechas. Bueno, el caballo es exactamente lo mismo. El caballo sale a caminar y empieza, no sé si empieza para un lado, para el otro. Sin centro. Sí, sin centro. Entonces tú vas empezando a trabajarlo, hasta que organizas muy bien tu caballo, que el caballo vaya con su cuello estirado, que vaya abajo, que no esté acá, porque eso es otra cosa por la que el caballo criollo y el caballo paso fino no son tan útiles. ¿Por qué? Porque tú sabes mucho más que yo de caballos criollos, yo no sé mucho, pero sí sé que ellos están la acá. Posición erguida. La posición está acá. En cambio, el caballo de adiestramiento, el caballo de salto, el caballo de alta escuela está abajo, ¿cierto? Aquí está su tronco, sus patas deben meterse, sus manos reciben ese impulso, su cuello va allá abajo, ¿cierto? Para que esté redondo. O sea, hay que redondear el caballo. Porque si el caballo está así y va caminando, aquí no hay ningún efecto. Okay. Si el caballo está así y va caminando, aquí están todos los efectos. Ya. Es como una mesita. Eso se asemeja exactamente a una mesa. Si esto está levantado, aquí no hay efecto de ninguna naturaleza porque estoy tiesa. Estoy así y aquí no pasa nada. Puedes estar en el lomo del caballo, pero no hay efecto porque el caballo está aquí. Si estamos acá, si tú te tocas acá y te mueves, inmediatamente sientes que esto se mueve. Y ahí es donde van los impulsos del caballo al jinete. Ya, o sea, el caballo tiene que estar también muy trabajado. Tiene que estar totalmente trabajado. Para hacer la terapia. Para hacer la terapia. Yo para hacer la terapia llegaba todos los días a las 7 de la mañana de silla, montaba mi caballo 30, 40 minutos y llegaba el primer alumno, que era Jaime Mario, que iba diario. Un niño que iba, su colegio era de silla. Ya. Era un niño de parálisis cerebral. Entonces, ahí el caballo ya estaba listo para trabajar. Pero si tú tienes un caballo de equinoterapia y no lo trabajas, estás no hay nada. perdiendo los efectos. Es trabajo a ambos lados. El caballo tiene que estar preparado para transmitirle a la persona que va. Cuando uno hace equinoterapia, un equinoterapeuta tiene que tener un instructor al lado para que su caballo siempre esté bien y esté organizado. Tiene que ir de la mano. Yo sé que vos ya estás trabajando más, o sea, para que no dejemos aquí como de los recursos y las formas, ya estás como trabajando más como con adultos, bueno, estás como en otro cuento ahora en tu actualidad, pero entonces en ese momento esas, no sé, digamos que de silla, yo en la sede arriba en Oriente todavía tienen el tema de la equinoterapia y todo. Sí, ellos están todavía con eso, tienen su escuela y tienen la parte de equinoterapia, no tan grande como la tenían ustedes, porque me imagino que la población, digamos, arriba es menor, pero por ejemplo en Medellín, o sea, en Medellín, o no sabes cómo funciona el tema de la equinoterapia, los recursos, está asociado a la salud pública, es muy difícil. Ahí hubo como, porque esto fue como un boom, ¿cierto? Cuando la gente pensó que eso era muy fácil y realmente si vos no tenés una escuela para tener un apoyo, o sea, realmente si no tenés unos caballos, montar un programa de equinoterapia de cero es costosísimo, porque es que cuánto cuesta un caballo y cuánto cuesta sostener un caballo, ¿cierto? O sea, es que un caballo vale mucha plata. Entonces, si no tenés eso de base, es muy difícil que perdure. Y sí hubo muchas personas que trataron de hacerlo desde las IPS, pues que montar como unas IPS y hacer conexión con institutos de rehabilitación para que desde ese instituto de rehabilitación ahí llegaran los fondos de los seguros y los seguros pagaran. Yo, por ejemplo, tuve niños que los pagaba Suramericana. Ya, ok. ¿Cierto? Que eso era un alivio porque era uno más que uno podía recibir porque aquí entraba el de Suramericana. Pero tenía que ser por intermedio de una IPS. Ya. Nosotros tratamos de volverlo y ahí fue donde murió la fundación. Ya. Como tal. Esa fue la muerte de la fundación. Trajimos una doctora que sabía mucho de esa parte de cómo manejar, y eso se tragó toda la plata. O sea, en 3 meses se tragó 40 millones de pesos que a nosotros nos daban. Pues sí, la burocracia de formalizar eso. Dificilísimo. Ahora, hay otra cosa que fue hermosísima, que yo no te la conté, y es la Fundación Cabalgata Feria de las Flores. Qué bien, contanos esa historia. Eso a mí me dio una tristeza el día que eso lo pararon. Eso fue porque imagínate que de esa cabalgata, todos los fondos que se recogían en esa cabalgata eran destinados a instituciones que trabajaban con la discapacidad. O sea, esa cabalgata sostenía en Marinilla,
en Guarne, acá que fundaron Andecol y a nosotros. Todo Esa para el trabajo cabalga, a través todo del lo que se caballo. conseguía era para personas que trabajaban no solo a través del caballo, sino De todo, de todo lo que era discapacidad. Discapacidad de gente de bajos recursos. Sí. Sí, Todo ese dinero que se recogía era para... Esa era la labor que hacía Juan Guillermo Mesa. Qué O pesar. sea, y la gente piensa que era, Sí, que era- que esto no sé qué. Que No, la gente pensaba que era borrachos, ajá. gente maltratando mucho el caballo. Vea, había que Sí, poner hubo gente límites y todo, irresponsable, pero más exactamente. irresponsable habían Pero- parados en el piso exacto, tomando trago igual. tomando trago, o sea, Es total, es cortar unas cosas además que son tradición, que son cultura y que generan esos efectos, digamos, en la sociedad a través de otros. O sea, lo que genera el caballo no solo como tema cultural que genera unos recursos para que otros se sanen a través del Ajá. caballo. Bueno, Mona, y yo no te, o sea, vos sos una equitadora muy tesa y has convivido, yo no, o sea, ya esto es una cosa como personal y es, o sea, la mente del caballo, ustedes que trabajan, digamos, en otro tipo de equitación, o sea, el equitador que tiene su caballo con el que salta, digamos, a vos te gusta saltar, digamos que tenés estos otros programas, digamos, el montador del caballo criollo monta más caballos al día y todo, pero ustedes tienen de pronto más poquitos caballos, entonces esa conexión con el caballo, no sé si es mucho más profunda o entienden mucho más profundo el caballo. En la mente del caballo, vos podrías catalogar que cada caballo, o hay unos, decís, o sea, este es de este tipo de temperamento, este es de este tipo, este es terco, este es inteligente, este así, más o menos tenés una gama en la mente del caballo. uy, sí, muchísimo. O sea, los caballos son, yo digo, como los niños, y igual hay que llegarles con disciplina, pero con muchísimo amor. Muchísimo amor. Hay caballos de temperamentos muy fuertes. Hay caballos, tú sabes que en ellos existe el alfa, ¿cierto? Que Sí, vienen claro. de yeguas alfa y viene el caballo más mandón. Y hay caballos, por ejemplo, que si no están de primeros, son unas fieras absolutas. Entonces, si si tienes una academia, tienes un caballo que es así, es lo mejor que te puede pasar en el momento que lo entiendas, porque es el caballo que siempre va a la cabeza. Ok. Y es el caballo que hace todo perfecto. Sí, en la línea de trabajo él va primero, Él en va la de fila. primero, Ok. va de primero. No hay nada más delicioso que tener ese tipo de caballos para mí. Sí. Para mí son la mejor Pero lo ayuda. tienes que entender. Pero tengo que saber Que no puede ir que atrás. él es el que tiene que ir adelante, como también hay unos que son muy sumisos y van atrás. Ujú. Hay caballos que les gusta la gente, hay caballos que no les gusta estar con tanta gente. Hay caballos que el ruido los molesta muchísimo. O sea, yo pienso que los caballos, cada uno es un mundo igual que nosotros, son totalmente individuales. Pues yo digo que son individuos, igual que nosotros. Cada uno tiene su mundo. Y eso que dijiste, ese punto de equilibrio, que, o sea, digamos que el caballo ni es, o sea, nosotros los queremos demasiado, pero no es una mascota y tampoco es un cerdo que se levanta para producir comida o sea, él está como en ese intermedio. ¿Cuál es como lo que vos dijiste? Es con mucho cariño, pero también con disciplina. O sea, ¿cuáles son como, o sea, nosotros queremos el caballo, lo tratamos muy bien y lo tenemos que exigir, sin irnos, digamos, un poquito al animalismo extremo, que el caballo no se le puede exigir o no se le puede, no sé, apretar con la pierna, no sé, o no se puede ni hasta ensillar. O sea, en tu concepto, ¿cuál es ese balance en el caballo en que tiene que ser, digamos, amor con disciplina? ¿Cómo lo entendés vos desde el punto de vista como tu conexión con el caballo? Yo te digo que es como igual, como te decía, igual que con los niños, es del día a día ir formando tu caballo, ir llegando a tu caballo. Y el caballo trabaja igual que nosotros, o sea, el caballo tiene que ir aprendiendo, el caballo tú sabes que tiene una memoria impresionante, la memoria del caballo es prodigiosa. Entonces, lo que le hagas duro y malo, a él se le queda grabado. Okay. Como todo lo que le haces con amor y bien, él se le queda igualmente grabado. Ya. Pero lo tienes que corregir. Hay que corregirlos, igual que los niños. Es que para mí criar caballos y niños es exactamente igual. El caballo si no, tiene una percepción impresionante. Mis caballos de la escuela
yo les hablo y los alumnos se mueren de risa. Ahora tengo una alumna adulta, una señora que quiere montar. Me dice, Mona, cuando me decís, vamos a hacer un cambio por la diagonal, él ya va a ir haciendo el cambio por la diagonal. O sea, lo oye. O sea, los caballos lo oyen a uno demasiado. No hay que hablarles, no, hay que hablarles claro. O sea, tener mucha disciplina y mucha claridad. Con el caballo hay que tener claridad absoluta, porque lo que haga es malo, igual se le queda grabado. Sí, o sea, es corregirlo, no con violencia. No con violencia. Pero sí tenés que, o sea, no es que el caballo se quiso ir por donde no lo lleva, o sea, tenés que reafirmarle ahí muy bien. Es igual cuando le decís al niño, no, ¿por qué? Porque eso no está bien hecho y no lo vas a hacer. Okay. O sea, yo digo que son igualiticos, son exactos. Y si el niño ve por dónde escapar, por ahí sale, ¿cierto? Sí, y el caballo es igual. Es igual. Es exactamente igual para mí. Es disciplina, pero con amor y sin violencia. Con muchísimo amor. Yo pienso que hay que querer, o sea, es que ni siquiera es que haya que quererlo, es que ellos se hacen amar. Total. O sea, son tan nobles, Lucas, yo te digo, o sea, yo tengo perros y yo amo mis perras, las amo con mi corazón, pero mis perras están en contacto conmigo todo el tiempo, duermen conmigo, hacen todo conmigo. El caballo solo me está viendo una parte del día y el caballo me siente a mí y inmediatamente relincha. Inmediatamente sabe, aquí viene la... No, yo te he visto, además monta. llegas pues con 1000 cosas de mercado sí. Y con, o sea, yo te he visto pues el mercado para los caballos. El mercado para los caballos. Pues yo te voy a contar una cosa, Lucas, lo que es un caballo. Yo hace poquito traje una yegua de Bélgica. Porque Daniela, mami, mira esta yegua es buenísima para ti, esta yegua va a ser buenísima, vas a poder volver a saltar, porque yo no volví a saltar. Porque ya me asustó caerme y fracturarme, pues porque la osteoporosis, pues la época de mi vida es, el hueso ya se pone blandito, entonces siempre me asustó. Pero entonces, una yegua buenísima, bueno, traigámosla, Dani, si no es para mí, es para alguien, o sea, sí. Sirve porque la yegua se veía muy buena. Resulta que la yegua llegó y la yegua era un yeguononón, así, no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué, Dani? Esta yegua no puede ser para mí, o sea, esta yegua... es para ti. Entonces, para vos, sí, es para ti. Te tocó de buenas, sí. O sea, yo sigo con la mía, sí. Mientras consigo otra y la dejamos para ti. Esa yegua en un campeonato en Bogotá se enfermó y cayó y no se pudo parar. Bueno, la diagnosticada fue gravísima. A Daniela le decían, la tiene que sacar, seguro tiene cuando el COVID de los caballos, esa yegua llegó de Europa, seguro tiene eso, seguro tiene no sé qué. Bueno, eso fue toda una tragedia. La yegua llegó a la Universidad Nacional y con Camilo Maecha de veterinaria. En ese momento Camilo le dijo, para mí la yegua tiene PM. Yo tengo aquí un medicamento, vamos a ponérselo ya. Y nos desplazamos a la Nacional, la yegua casi, o sea, Daniela me llamó, yo estaba acá dando clase, me voy ya, mami, la yegua no se paró. Bueno, horrible. Yo le dije a Carlos, me voy para Bogotá porque yo no voy a dejar a Daniela sola tirada con todo esto. Llegamos, la yegua llegó a la Nacional, o sea, la yegua para bajarla del camión, venían Pedro el parafrenero, porque además te cuento que aquí lo más lindo son los parafreneros que cuidan los caballos. Esos seres son, sí, total. Para mí son lo máximo. Llegó el parafrenero, Daniela y la yegua no se podía sostener, ya Carlos, mi marido estaba conmigo, bajamos la yegua. Bueno, ya la cogieron en la Nacional, nos tenemos que aislar, nadie puede entrar, todo. Ya lograron diagnosticarla que si era EPM, pues ya se suponía que la yegua, pues una yegua que mide unos 70 y pico, era un monstruo así, había que cogerla con arnés. Bueno, entonces ya todo el mundo no, que pues puede ser sacrificarla, o puede ser esto, la yegua no se va a volver a parar, o la yegua así. Esto fueron 20 días. En decisiones. 20 días de dedicación de Daniela a su yegua. Ya. En Bogotá, Daniela se quedó como 2 semanas más después del concurso solo cuidando la yegua. Después, todas las veterinarios que estaban, pues todos los estudiantes de esa universidad, nosotros le mandamos desayuno, almuerzo, comida, o sea, todo. Y la yegua empezó a pararse, y empezó a reaccionar, y empezó, bueno, logramos pues que la yegua ya le dieran de alta. Entonces Daniela me decía, la voy a llevar a tal club a Bogotá, y le dije, ni por nada, la yegua se viene para Medellín. Mami, le dije, o se viene en avión o se viene en un camión y nos demoramos 3 días trayéndola, pero la yegua no se queda en Bogotá, Dani, porque no se la vamos a dejar a las manos de quién. Claro. Sí, entonces
trajimos la yegua en el camión de la María, con Pedro el parafrenero y con José el conductor, se demoraron, Sí, pues, súper despacio. lo que quieras, llegó la yegua, entonces a la pesebrera, al otro día la yegua no se paró. Entonces ya llamamos a Jorge, pero ¿cómo la dejaron en pesebrera? Saquen esa yegua de la pesebrera. Bueno, pues la ignorancia. Y empezó Daniela a llevarla de la mano, a caminar, a pasar varitas en el piso. Sí. Y hacerle una cosa, hacerle la otra. A los 6 meses, al primer concurso, a saltar 80 centímetros. Esto fue hace 2 años. En este momento Daniela está haciendo una pista, acaba de hacer una pista de 1,45 m en la yegua. Qué belleza. O sea, sí, total. ellos tienen un corazón, y esa yegua tiene un corazón y un agradecimiento. Ellos tienen una gratitud que yo creo que... Mona, y hay días en que te montas en un caballo y decís, hoy está aburrido Sí. y tengo también que entenderlo. Eso, digamos, vas para un concurso o algo y dices, hoy el caballo está bien y tenemos buena conexión, hoy el caballo está difícil. Te voy a contar, Lucas, yo ya ni concurso ni Sí. nada. Yo ya estoy, voy, monto, disfruto demasiado mi yegua. Yo me quedé con la yegua de Daniela y ella se quedó pues con la... Y Cataluña, yo los viernes, no siempre los viernes bajo a montar porque tengo otras cosas que hacer. Y los viernes yo llego y ella sabe, o sea, nos morimos de risa. Ella camina, Cataluña, trotemos. No, ella no trota. Hoy Ya es porque es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes, O sea, ya es yo mi no día me de descanso. muevo, yo no me muevo. Sí, ya trabajé el lunes. Yo ya trabajé de lunes a jueves, ya mañana bueno. que me monte Daniel, yo los viernes no trabajo. O sea, es charrísima. Sí, tienen esa memoria. Tienen eso y no, ellos son demasiado lindos, demasiado. Bueno, y digamos, listo, entonces ya estás hoy como en Espavinos un poquito como para tus proyectos actuales y estás, digamos, el impacto ya del caballo, porque eso, o sea, también estamos enfermos, el que está súper ansioso, el que está lleno de trabajo, el que todo eso, o sea, cómo impacta el caballo también digamos, en una sociedad en que estamos a 1000, que no hay tiempo para un segundo para nada, que la gente perdió unos momentos de tranquilidad. O sea, como el caballo ahí cuando estás, digamos, los que podemos vivir en el campo y todo eso, no hay problema, pero una persona que está metida en unas ciudades de 3 millones de habitantes con trancones y se puede ir a pegar una escapada 1 hora, 2 veces a la semana, ¿cómo impacta el caballo Eso es en una eso? reseteada total del cerebro. Absoluta. Es que vos desde que te montás en el caballo tenés que estar para el caballo. Ok. Y es ahí como presencia. Es presencia absoluta. O sea, vos llegás y te montás en el caballo y inmediatamente bloqueas todo lo que estaba pasando antes. Eso me pasa a mí. Y a la gente con la que yo he trabajado, a los adultos con los que he trabajado, me dicen es exactamente. Uno llega, tenés que estar con el caballo. Es que si no estás con el caballo no está. El caballo no hace nada. Uh-huh. O se pone bravo o no hace nada, absolutamente nada. Entonces es como una reseteada total de esa cabeza que viene y uno, vos salís lleno de problemas de tu oficina, lleno de problemas de todas partes y llegas y te tenés que meter con el caballo. Si vas a montar a caballo, tenés que montar a caballo y tenés que poner todo, desde tu cerebro hasta todas las partes de tu cuerpo, porque además cuando te montas en un caballo, Lucas, todos los músculos de tu cuerpo están trabajando. Absolutamente eso todos. Te decir, además, fisiológicamente y neurológicamente ya hay estudios cómo el caballo te genera una liberación de endorfinas y todo eso. No es solo eso, en el movimiento tienes que trabajar todo. Todo, absolutamente todo. Entonces yo pienso que es una terapia única. Pues Lucas, yo soy prueba mayor de lo que fue el caballo para mí. Acuérdate que yo tuve una etapa de mi vida muy maluca cuando me tocó pues el secuestro, sí, claro, y a mí me salvaron los caballos. A mí me salvaron los caballos. O sea, yo me acuerdo, yo en el monte dormía y yo soñaba que iba montando a caballo y que iba galopando y que iba galopando. Pues yo me despertaba ese día como nueva. O sea, muy, muy loco porque fue una etapa muy dura, o sea. Sí, pero... O sea, a vos te secuestraron en esa época difícil por el retiro, ¿cierto? Sí. Y a vos, o sea, el caballo era el que te mantenía, o sea, el que te mantenía. Me mantenía, digamos, totalmente el caballo y mis 2 hijas. Pero el caballo, a mí, yo no veía la hora. Es más, la fundación se creó porque yo llegué obsesionada y le dije a Guillermo Sánchez, esto lo tenemos que volver
Sí, o sea, realidad. esto tiene que volverse realidad, porque a mí me jalaba eso, me jalaba demasiado esos niños. O sea, yo te digo, Lucas, yo no sé, pues yo pienso que nosotros somos energía. Y yo te digo que yo sentía esa energía como de esos niños y como el caballo de que me jalaban, venga para acá, venga que usted no se puede quedar ahí, o sea, venga, Sí. traigas. Pues yo sentí que a mí eso me levantó. Sí, fue tu ancla, pues. Fue mi ancla absoluta. O sea, yo digo que yo soy la mayor realidad, pues, de que el caballo O sea, es un terapeuta. una prueba yo soy la prueba viviente. más grande que hay de que el caballo es un terapeuta. A mí Mona, me rehabilitó el caballo. qué conversación, pues. O sea, lo que he aprendido hoy es cantidades y muy bacano porque creo que va a quedar un texto muy bonito para la gente. Y también que nos mueve y que nos pone a pensar y que si hay gente, o sea, que el caballo, lo que vos decís, porque una frase muy poderosa, no es solo el caballo, o sea, es que no es el caballo de descarte, no es el caballo también tiene que estar trabajado para ser un buen terapeuta. Entonces eso requiere mucho más recursos, requiere personal capacitado, personal apoyo médico, todo, o sea, no es solo, no, si unos niños ahí montamos el caballo, sí, obviamente habrá algún contacto, pero Sí, para llegar a algún hay un paseíto. resultado más poderoso, hay que tener una estructura en este tema de la equinoterapia. ¿En qué estás hoy? ¿Cuáles son tus proyectos hoy? ¿Ya estás, digamos, A ver. disfrutando el caballo desde otro punto de vista? Lucas, ya estoy en esta parte. Elijo mucho mis alumnos. O sea, tengo unos alumnos que amo con el corazón, unos niños, Sí. porque me gusta mucho hacer jinetes. Es una pasión. O sea, y tengo... O sea, desde chiquitos empezar a entrenar para que ellos ya sigan carrera como profesional. O sea, he tenido como la intuición de saber, de saber detectar jinetes. El talento. El talento. Lo he desarrollado y lo tengo muy en mí, ¿cierto? Entonces tengo un trabajo muy rico, de un placer exagerado. Carlos me dice, pero deja de trabajar. No puedo dejar, es que me trastorna. Entonces tengo Caro, mi hija mayor, es pedagoga y trabaja con niños, con bebecitos, haciendo toda la parte de sensibilización y estimulación, no equitación. No, nada con el caballo. Con el caballo. Ah, ya, con okay. el caballo. O sea, trabaja con niños, o sea, pequeños, niños de 10 meses en adelante. Sí. Y hace toda esa parte de estimulación con el caballo. Y en esos niños, digamos, en esos bebés, que digamos bebés, básicamente los beneficios son todos estos que nos dijiste. Son también, todos estos mismos, la parte social, la parte psicológica, confianza. El desarrollo de la autoestima es impresionante. Pues es que un bebé sabe, es que yo estoy aquí encima, ¿cierto? Encima de o sea, es que gigante. Nadie me está llevando, es que yo soy el que estoy aquí llevando a este. Sí, que uno los ve con las rienditas y todas esas cosas. O sea, entonces, todo eso genera un impacto. Eso hace que la autoestima esté aquí y la autoestima arriba hace seres humanos muy tesos, muy tesos. Entonces, claro, ahí uno que otro me dice, mami, yo creo que este niño va a montar. Entonces es súper bacano. Van detectando ahí. Vamos detectando. Entonces el semillero. El semillero. Entonces ya cojo yo y a mí me fascinan los niños que tienen como energía, no me importa que sean hiperactivos. Yo hice cursos de vacaciones en el Club Llano Grande, no sé si te acuerdas que yo me iba con niños una semana completa con 15 niños a dormir y de esos 10 eran con Ritalina, yo les quitaba la Ritalina y pasábamos delicioso porque el caballo hacía todo. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces... Vos se los dejas al caballo. Al caballo. No, a mí me tocaban, o sea, tus vacaciones también eran los caballos y otra cosa era pintar el caballo. Pintar el caballo. Exactamente, vamos a pintar el caballo. Sí. Y que era una belleza, pues. No, es que esos niños pasaban y esa responsabilidad de cada uno por su caballo en esos cursos de vacaciones era una cosa divina. Entonces, yo ahora lo que hago es que estoy en la academia, trabajo de lunes a jueves, no trabajo los fines de semana. Tengo unos niños muy especiales que quiero mucho, que creo que son niños muy talentosos y van a ir ese semillero. Van a seguir en eso y van a ser jinetes muy buenos. Tengo muchos alumnos que son jinetes muy buenos en este momento y cada que los veo me dicen, gracias Mona porque nos enseñaste a amar el caballo. O sea, lo principal es el amor que tenemos por estos animales. Qué bien. Y que me dedico a montar, por las mañanas monto mi yegua y hago pues otras actividades. Me fascina yoga, me fascina hacer ejercicio, tengo mi entrenador. Sabes que me gusta mucho el ejercicio, toda la vida he sido muy dedicada al ejercicio.
Entonces hago mi vida muy tranquila, trabajo unos días hasta las 6, otros hasta las 5, ya no hago nada como con presión. Claro. Y digamos que en tu familia les gusta el caballo, o sea, en tu familia se habla de caballos. En mi casa todo se habla de caballos. Carlos dice que es horrible sentarse en una mesa del comedor con nosotros porque solo hablamos de caballos. Porque tu yerno también. Sí, porque Esteban también es caballo. O sea, allá son caballos y caballos. El que más sufre es Carlos. Carlos es el que más sufre, pero también le gusta, porque a él le gustaba mucho. De hecho, uno de los caballos que tenemos buenos ahora en la academia fue que se lo robamos a él, que era el caballo del de cabalgata. Ya, qué bien. Le dijimos, bueno, préstanos de caballo y no se lo devolvimos. Te hago la última pregunta. ¿Qué sería tu vida sin los caballos? Uy, Lucas. No sé, la verdad, horrible. No me gustaría. No me gustaría porque mi vida son los caballos. O sea, no me imagino yo sentada Pues ni en una oficina, ni en este momento sentada en un costurero. Me quiero mucho a las amigas que tengo para salir a almorzar un ratico, pero o yo pues como coser, no me imagino, o sea, no. Es que yo me sueño que yo viejita me lleven como sea y me monten en mi yeguita. No, Mona, qué conversación tan bacana. Gracias por estar acá, sabes lo mucho que te aprecio, por compartir toda esta experiencia. Y es muy bacano porque no habíamos tenido, digamos, este tipo de conversación, este tipo de temática, la vista desde otro punto de vista y el caballo cómo impacta, digamos, la sociedad a través de otras cosas, no solo, digamos, un hobby, no solo competir, no solo un tema económico, sino que también impacta de una manera muy, muy grande la sociedad y las vidas. Muchísimas gracias, Mona. Lucas, mil gracias. Ahí me perdonas porque yo creo que hablé más de la cuenta. No. Mil y mil gracias. No. Bueno, amigos de Sin Sombrero, aquí llegamos al final de otro programa. Espero lo disfruten. Yo lo disfruté demasiado, aprendí muchísimo. Síganos en todas nuestras plataformas a través de YouTube. Tendrán la emisión del programa en Spotify, en nuestras redes sociales, en Sin Sombrero en Instagram y en el Criadero Dos Aguas. Nos vemos en 15 días en una nueva edición. Chao.